El acertijo. El padre Zincán, el doctor Magneticus, se hallaba sentado en su celda y en aquel monacal silencio mientras estudiaba el comentario de Clorofanto Omniki sobre el famoso fragmento sexto acerca de la creación de los robots. El crujido de sus huesos resonaba con fuerza cuando se movía, pues había decidido dejar de practicar la mortificación mediante los ungüentos. Concentrado, tras haber terminado el versículo que aborda la programación del universo, hojeaba las coloreadas láminas que representaban al Señor en el acto de insulfar el espíritu en el hierro, su preferido entre todos los metales. En ese momento, el padre Clorián entró en la celda sin hacer ruido y permaneció tranquilo junto a la ventana para no interrumpir las meditaciones de tan eximio teólogo. ¿Qué tal, mi Cloriancito? ¿Qué me cuentas? Lo saludó poco después el padre Zincán, levantando sus cristalinos ojos del volúmine. Señor y padre, dijo aquel, le traigo el halogénico, el libro que el Santo Oficio proscribió recientemente, un libro nacido del susurro satánico que fue escrito por el terrible Marmagedón Lapidor. Incluye la descripción de los obscenos experimentos con los que éste intentó derrocar al poder verdadero. Dicho eso, colocó delante del padre Zincán un fino librito que había sido debidamente sellado por el Santo Oficio. El anciano se frotó la frente y de ella se desprendió un poco de herrumbre que fue a caer sobre las páginas del folleto que había tomado en el ínterin con gran rapidez mientras pronunciaba estas palabras. No es nada terrible, mi Clorete, más bien desgraciado a causa de sus errores. Mientras hablaba, hojeaba el macilento libro y, al advertir los nombres de capítulos tales como sobre los ductilaxos, los morbidacos y los maleabilis palens, sobre los lácteos pensantes, sobre la génesis de la razón de la máquina irracional, apareció en sus labios una insignificante sonrisa a la vez que bondadosa hasta que al fin dijo: Tú, Clorete, y tu Santo Oficio, por el que tengo un más que profundo respeto, abordáis este asunto de una forma totalmente errónea. ¿Qué es lo que en realidad tenemos aquí? Pues simplemente puñetas en vinagre, soberanas tonterías, falsas leyendas interpretadas por enésima vez, y cuya trama se basa bien en aquellos blandurrios, morbiduchos y maleables palens, según otros apócrifos, o más bien en los gelatinados que supuestamente nos crearon hace muchísimo tiempo a base de alambre y de tornillos. ¡Por el Altísimo!, exclamó el padre Clorián estremeciéndose. De poco sirve maldecir a diestro y siniestro, dijo el padre Zincán y prosiguió su alegato bondadosamente. En realidad, no es más sensata la postura del padre etérico de los ciclotrones, quien hace ya 3 décadas afirmó que no era este un problema de carácter teológico, sino más bien propio de las ciencias naturales. Pero, padre Zincán, repuso el padre Clorián con un fatigoso hilo de voz que adelgazaba por momentos, está prohibido proclamar esa doctrina ex cátedra. Si no la hemos censurado ya, es únicamente por la devoción de su autor, quien... Tranquilízate, mi Clorete, dijo el padre Zincán. Está muy bien que no se proscribiera porque, al fin y al cabo, no suena tan mal. En una ocasión, Etérico dijo que, incluso suponiendo que en verdad hubieran existido los llamados suavetos, que supuestamente nos crearon en sus laboratorios, al menos antes de que se aniquilaran a sí mismos, esto no contradice en modo alguno la génesis sobrenatural de todo espíritu, pues a fin de cuentas todo obedecería a la voluntad del Señor, quien en su omnipotencia favoreció que aquellos anodinos paliduchos pudieran convertirse en una competente herramienta creadora. Del mismo modo sería Él quien confió a sus manos la construcción del pueblo de acero, el mismo que hasta el día del test final se encargará de elevar a la esfera divina como plegaria sus agradecidos cacareos. Considero que, en efecto, toda postura contraria que de forma categórica niegue semejante posibilidad sonará a herejía, dado que, en contra de las Escrituras, negará la omnipotencia del Señor. ¿Qué me dices a esto? De cualquier manera, padre Zincán, el doctor de la Santa Teología, Sibórax, demostró que toda la posología del palidólogo Turmalín, la misma en la que, junto con aquellas tesis que insultan la inteligencia
ciencia se basó el Pater Etérico, incluye un buen número de blasfemias. El libro afirma que los pozolos no creaban a sus descendientes a partir de los típicos planos, con la participación de los ingenieros de fetostrucción y mediante el montaje de piezas prefabricadas, que es la única manera efectiva de llevar a cabo semejante proeza. Por el contrario, emprendieron semejante tarea sin haber realizado estudios de ninguna clase, ni poseer siquiera la documentación adecuada, es decir, que obraron clandestinamente e incluso sin ningún tipo de análisis o reflexión que los guiase. Entonces, ¿cómo es posible que crearan un descendiente sin basarse en un proyecto previo? Podría comprender que fuera ilegal según un plan que, digamos, no haya sido aceptado por la correspondiente instancia del Departamento de la Industria Demográfica, pero que se haga sin ninguna documentación en absoluto. Es raro, lo reconozco, aunque dime, ¿en qué consiste esta blasfemia que tanto te inquieta? Discúlpeme, excelencia, pero me resulta extraño que sea incapaz de verla. Si lo sabían, stante pede ex abrupto ex promptu, lo cual hoy aquí requiere tener finalizados unos estudios superiores, la presentación del proyecto ante una comisión, así como su peritaje. Cada una de aquellas criaturas debía de poseer una competencia fetostructiva tal que les sería difícil emular los conocimientos de nuestros cibernéticos y doctores más insignes, así como quizá también de nuestros doctores en informática con estudios de posgrado. ¿Acaso esto es posible? ¿Es que cualquier mequetrefe sin pensar siquiera era capaz en aquel entonces de dar vida a una criatura? ¿Cómo es posible que supieran hacerlo? Una alternativa al diploma sería, pues, alguna forma de obtener esa descendencia sin la ayuda de los conocimientos pertinentes, de un tirón y mediante unos cuantos empujones. Apenas pueden salir estas palabras de mi boca. Porque es así como se les atribuye la potencia creatonis ex nihilo, creación a partir de la nada, y por tanto el poder necesario para realizar milagros, facultad que, como bien sabe, es propia y exclusiva de nuestro Señor. ¿Estás diciendo que o bien eran unos genios de la concepción o bien hacían milagros?, preguntó el padre Sincán. Pero el palidólogo Dialicio escribió que aunque no creaban a sus párvulos tras las sesiones de un consejo de sabios, ni tampoco entre la multitud, no lo hacían a solas, sino en parejas. Es aquí donde creo poder observar cuál era su especialidad. De ello dan fe los términos preservados que han llegado hasta nosotros gracias a los desastrados folios que fueron salvados de los incendios de las bibliotecas. Guapito, guapita, donde debería decir suavito y suavita. Por tanto, semper duo facievant collegium multiplicationis. ¿No crees? Buscaban estas a solas con el fin de plantearse las consultas, de comentar los dibujos técnicos y realizar los cálculos pertinentes. En cuanto a los conceptos, seguro que los analizaban porque sin conceptos la propia concepción resulta imposible, como bien indica su etimología. ¿Cómo no? Aquí no cabe ninguna duda, mi Clorete. Es innegable que realizaron diversas investigaciones antes de proceder al montaje de los microelementos, pues no podría ser de otra forma. La creación de un ser inteligente, sea duro o blando, no es una cuestión menor. Me atreveré a decir, pues, lo que preferiría no llegar a decir nunca, replicó el padre Clorián con voz temblorosa. Su pensamiento, reverendo padre, discurre por sendas peligrosas. Dentro de poco me dirá usted que es posible engendrar no ya junto a la mesa de dibujo, una vez los prototipos han sido puestos a prueba en el laboratorio y con la máxima concentración del espíritu, sino en la cama, sin ninguna clase de modelos o estudios, a ciegas, a tientas y como quien no quiere la cosa. Se lo imploro y se lo advierto, esto no solo es un vano sinsentido, en ello veo la mano de Satán. Entre en razón, padre. ¿Crees acaso que él se toma tantas molestias?, contraatacó el terco anciano. Dejemos por el momento los arcanos de la procreartesanía. Acércate y te confesaré un secreto que quizás te tranquilice. Ayer me enteré de que 3 químicos del Instituto Coloidal habían logrado fabricar a partir de gelatina, agua y algo más, creo que queso, un pudín que denominaron cerebro gelatínico. Y este no solo es capaz de llevar a cabo operaciones de álgebra superior, sino que ha aprendido a jugar al ajedrez e incluso en una ocasión le hizo jaque mate al director del instituto. Como ves, es inútil empeñarse en que las ideas no pueden permanecer dentro de esa gelatina. Y, sin embargo, esto es lo que defiende la inquebrantable postura del Santo Oficio.